que es una gran alegría poder estar entre ustedes y es una bendición para mí, es un honor de parte de Dios y de ustedes que me hayan invitado a compartir este tema tan importante. Es un tema complejo, es un tema importante, es un tema conflictivo, es un tema que necesitamos resolver, es un tema que evidentemente muchas veces no resolvemos a tiempo. Entonces, hoy la intención es dar algunas herramientas para poder favorecer la solución de este tema, para poder favorecer realmente la solución a un problema que viene persiguiendo la iglesia desde hace casi 2000 años. Los judaizantes. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Una de las principales dificultades que nos presenta este tema es que no hay material académico serio, no hay consenso entre los judaizantes. No hay grandes expositores, no hay expositores realmente versados en las escrituras, versados en el judaísmo y que sean judaizantes. Sin embargo, sí podemos reconocerlo desde hace, en realidad, milenios, como un movimiento y podemos identificarlo a grandes rasgos y podemos diferenciarlo con otros grupos que comparten algunos aspectos. Si bien no todos los judaizantes son de lo que ahora se llama movimiento de raíces hebreas, este movimiento es el más sofisticado de estos grupos. O sea, el que más consolidación ha logrado se llama hoy movimiento de raíces hebreas. Y voy a exponer una introducción histórica y luego vamos a hacer una introducción o una exposición teológica. Pero quiero comenzar desde una premisa que nosotros como cristianos tenemos. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo me voy a basar en la Biblia, voy a comentar la historia, voy a comentar otros aspectos, pero no voy a discutir si la Biblia es o no la palabra de Dios. Esa es discusión para otra conferencia. Nosotros tenemos en cuenta a la Biblia como palabra de Dios y desde ahí vamos a edificar nuestro entendimiento y vamos a argumentar lo que creemos. ¿Cómo podemos identificarlos y ver cuáles son sus grandes rasgos? Bueno, el movimiento de raíces hebreas lo que usa mucho y usa bien, en donde más fluye la información, donde más son divulgadas sus ideas, son las redes, internet. ¿Sí? No son las bibliotecas, porque no hay material de nadie serio que cree estas cosas. Son las redes. Entonces en las redes vamos a encontrar cómo hay sitios que comparten sus enseñanzas, que incluso van formando comunidades y que terminan a la corta o a la larga infiltrando con sus doctrinas a las iglesias protestantes. ¿Por qué? Porque los judíos no los reconocen como algo cierto. Y los protestantes a veces no somos tan astutos como deberíamos, o tan conocedores como deberíamos, como para tener un nivel de discernimiento bueno y darnos cuenta que lo que ellos están enseñando está mal. ¿Qué sucede entonces? Los judaizantes no forman parte del judaísmo, el judaísmo los rechaza, y teológicamente no forman parte del cristianismo. Son una cruza de ambas cosas. En los últimos años han aparecido algunos libros y se le da un poco más de visibilidad al asunto. Sin embargo, el mayor canal de información que ellos usan siempre son las redes. Y podemos reconocerlo como un movimiento creciente y generalmente encuentran su nido, mientras aguantan el tiempo dentro de una iglesia, su nido son iglesias que tienen estas características. Generalmente son iglesias sin una confesión de fe histórica, una confesión de fe flexible. ¿Sí? Iglesias independientes sin una confesión de fe histórica, sino con una confesión de fe flexible, y generalmente donde más lugares encuentran son en iglesias carismáticas o neopentecostales. ¿Sí? Ahí suelen anidar con mayor facilidad. También podemos encontrar en las redes también material contra los judaizantes y cada vez van apareciendo más libros, pero los libros son realmente de un nivel académico o creciente y muestran también refutaciones y respuestas de una manera sistematizada de estos movimientos. Nosotros tenemos que comprender que los judaizantes no son los judíos mesiánicos, ¿sí? Los judaizantes son otra cosa. Los judíos mesiánicos, entre los judíos mesiánicos y el movimiento de raíces hebreas hay diferencias que son muy importantes a nivel étnico, a nivel teológico y también a nivel histórico. Insisto, los judaizantes no son los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos son personas de ascendencia judía, o sea, son judíos étnicos, que reconocen a Jesús como el Mesías prometido de Israel y también reconocen el Nuevo Testamento. ¿Sí? Son judíos étnicos convertidos al cristianismo que siguen guardando parte de su cultura judía, incluyendo algunas
partes de sus costumbres de corte religioso, ¿sí? Los judaizantes no son judíos. En pocas palabras, los judaizantes no son judíos, pero en pocas palabras, los judíos mesiánicos han sido criados en un contexto culturalmente judío, e incluso religiosamente judío, étnicamente son judíos y reconocen a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador. Estos creyentes, que son judíos mesiánicos, han existido desde el siglo I, han sido los primeros cristianos, ¿sí? Conservando algunos aspectos culturales propios de sus orígenes, pero confesando a Jesús como el Mesías. Esos no son los judaizantes, esos son judíos que creen en Cristo. Recordemos también que Mesías es la manera hebrea de decir una palabra, ungido, pero en griego se dice Cristo. Entonces un judío mesiánico es un judío cristiano, en otras palabras. ¿Se entiende? Un judío mesiánico es un judío cristiano. Todo cristiano es mesiánico, todo mesiánico es cristiano, ¿sí? Porque es en realidad la misma palabra, nada más que viniendo de dos vertientes idiomáticas diferentes. Y nosotros tenemos que reconocer que hay diferentes factores que han promovido la existencia del movimiento de raíces hebreas. Uno ha sido el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Gente que despertó una mayor sensibilidad con respecto al pueblo judío. También los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque se ha despertado a nivel académico un mayor interés por la arqueología bíblica. No estoy diciendo que esto promueve el movimiento judaizante, sino que forma parte de un combo en donde el cristianismo ha vuelto a prestar atención a elementos judíos, porque hay más investigaciones sobre los rollos del Mar Muerto, sobre el Jesús histórico y otros factores. Entonces se ha despertado en el siglo XX, por parte del cristianismo, una rama que en erudición buscan conocer más y mejor la fe cristiana, teniendo en cuenta que la fe cristiana tiene raíces hebreas, buscando comprender y tener en cuenta factores culturales, elementos históricos, elementos lingüísticos, con el fin de mejorar su comprensión del cristianismo. Pero eso tampoco son los judaizantes, son factores que lo han promovido, que no están mal estos factores, que han promovido cierta simpatía del cristianismo con el judaísmo, pero que no son los judaizantes. Los judaizantes, vamos a decirle movimiento de raíces hebreas, son diferentes, entonces, a esos cristianos que averiguan sobre la cultura judía, y son diferentes también a los judíos mesiánicos. Son una cosa diferente. Y está formado por partes que no son étnicamente judíos, ¿sí? El movimiento de raíces hebreas no está formado por judíos étnicos. Está formado por gentiles que quieren imitar a los judíos. Son personas que no son judíos, pero que sostienen que todos los creyentes en Cristo, sin importar su etnia, deben vivir según las leyes establecidas en el Pentateuco, sumando en algunos grupos del movimiento de raíces hebreas, sumando tradiciones rabínicas posteriores. Además, sostienen con mucho fervor que la iglesia cristiana está alejada de las verdades bíblicas por una influencia de la cultura greco-romana. Ellos rechazan la influencia greco-romana, creyendo que solamente a través de indagar la cultura judía se puede desechar el paganismo que ha contaminado el cristianismo para llegar a un cristianismo más bíblico, más correcto, ¿sí? Y aunque hay muchas variantes dentro de la misma línea de pensamientos, el punto en común es que buscan o desean buscar un cristianismo bíblico a través de un regreso a elementos culturales judíos. ¿Me siguen? Por un lado están los judíos mesiánicos, por otro lado están los cristianos que averiguan más sobre Israel, pero por otro lado están los judaizantes. Son tres grupos totalmente diferentes. Y todos estamos de acuerdo en que el cristianismo tiene raíces judías. Nuestro Señor nació como judío. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero dentro del movimiento de raíces hebreas se va más allá de reconocer la historia. En este movimiento, con deseos de practicar un cristianismo supuestamente más bíblico, se alienta a las personas a modificar muchas cuestiones. Por ejemplo, cambiar sus nombres por nombres hebreos. Si ustedes tienen amigos, ya van a ver que cambian. Hacen algunos cambios en su nombre. En las redes cambian a veces. Cambian sus nombres. Empiezan a modificar algunas cuestiones más. Por ejemplo, utilizar palabras de origen hebreo para el vocabulario cristiano. Usan shofar, el cuerno ese, ¿se acuerdan? El que suena como una bubucela. Usan eso en sus reuniones. Ponen estandartes, imitan danzas israelitas. Empiezan a buscar alimentarse según la dieta kosher, o sea, según las leyes de Levítico. Celebran las fiestas que están definidas en el Pentateuco. Y algunos, muy pocos,
llegan a circuncidarse también. Ellos llegan a ese punto. Algunos creen, y acá es donde se pone más... ¿Qué adjetivo puedo usar? Más fantástica la cuestión, porque creen que son descendientes de las tribus perdidas de Israel, o sea, las 10 del norte, que se les suele llamar Israel, hijo de José, o Efraín. Eso viene de un error que se adjudicaron los angloparlantes, Inglaterra y Estados Unidos, que en algún momento dijeron, nosotros somos parte del pueblo elegido, somos los descendientes de esas 10 tribus que se perdieron. Y bueno, en Latinoamérica no queríamos ser menos, así que los judaizantes se consideran parte de eso. Y ellos se creen descendientes de las tribus perdidas de Israel, creen en Dios y creen que porque son étnicamente israelitas, tienen que cumplir con la ley de Moisés. Hay algo muy interesante ahora, porque ahora podés hacer un análisis de ADN o de tu genética y descubrir qué porcentaje tenés de judío. Y casi todos los que son judaizantes no tienen casi nada o nada de judíos. Hoy esa mentira que nació hace unos siglos en el mundo angloparlante, muchos latinos la reproducen, pero hoy se podrían sacar la duda con muchas empresas que evalúan la genética para saber qué porcentaje de cada región tenés. Pero bueno, dentro de las características está la creencia de que Jesús no terminó con el pacto de Moisés, sino que este sigue vigente. También de que el Nuevo Testamento solamente puede ser interpretado correctamente a través de una perspectiva hebrea. Y también de que el uso de vocablos de origen griego sí o sí determina una distorsión o una paganización de la fe cristiana. ¿Qué es lo que encontré en mi experiencia con estos grupos? Bueno, que tienen un patrón de conducta, ¿sí? Tengo un amigo hoy, no sé si ya es amigo mío, no sé si sigue siendo amigo mío, lamentablemente. Pero miren cómo fue la experiencia con este amigo y con sus amigos también. Comienzan sosteniendo que el cristianismo occidental no puede comprender al apóstol Pablo. Vos le mostrás, porque claramente Pablo es antijudaizante. En realidad es pre y pro cristianismo. Y ellos te dicen, no estás entendiendo a Pablo, porque Pablo era hebreo y vos no lo estás entendiendo. Vos como cristiano occidental no puedes comprender al apóstol Pablo. Ese es el primer paso. El segundo paso, ya no es que vos no lo entendés, es que ellos han descubierto que él era un falso apóstol. Entonces comienzan a desprestigiar al apóstol Pablo, desprecian casi todo el Nuevo Testamento, porque uno de los escritores más prolíficos del Nuevo Testamento es Pablo, excepto una versión apócrifa del Evangelio según Mateo, que fue escrito en la Edad Media y que es judaizante. O sea, primero dicen, no podés entender a Pablo. Segundo dicen, no, Pablo estaba equivocado. Rechazamos todo esto del Nuevo Testamento, excepto el Evangelio según Mateo. Pero no es la versión de Mateo que nosotros tenemos y que casi todo el cristianismo tiene. Es una versión apócrifa que es bastante judaizante. Nosotros sabemos que Mateo tiene rasgos diferentes al resto. ¿Por qué? Porque Mateo le escribía a los judíos, pero no contradice ningún otro de los libros. Y finalmente, muchos de ellos terminan apostatando de la fe, negando a Jesús. El que era mi amigo ha apostatado de la fe, vive en Israel, ha querido entrar al ejército, no lo han dejado entrar, y él dice que Jesús no es verdad. Pero comenzó en los puntos anteriores. No todos siguen esta secuencia, pero los que avanzan en este movimiento, tarde o temprano, pasan de un punto al otro. El primero es, no estás entendiendo al apóstol Pablo. El segundo, Pablo es falso. Y el tercero es, todo el Nuevo Testamento, excepto Mateo, pero no cualquier Mateo, sino este de la Edad Media, es cierto. ¿Cómo podríamos definirlo entonces a rasgos generales, de nuevo, al movimiento de raíces hebreas? Yo acá estoy haciendo una introducción y las próximas dos ponencias vamos a ver cómo lo resolvieron los cristianos primitivos en Hechos 15. Pero acá una introducción mostrando aspectos claros, claves y también históricos. El movimiento de raíces hebreas o los judaizantes son un grupo de personas que no son étnicamente judíos, sino que son gentiles, que desprecian la influencia de cualquier tipo de rasgo grecorromano relacionado a la fe cristiana,
que sostienen que se puede llegar al cristianismo bíblico solamente a través de la imitación de factores culturales judíos, que sostienen la vigencia del pacto mosaico como pacto, a pesar de decir creer en Jesús. Y hay tres tipos principales de modificaciones que ellos llevan en el día a día, incluyendo su religión. Como decíamos un rato, cambios lingüísticos, hay otros cambios en su cotidianidad, siempre me cuesta esa palabra, en su día a día, cotidianidad o cotidianeidad. Ustedes tampoco están seguros, ¿no? Pero cambios en su día a día, y también termina habiendo cambios relacionados a rituales y a festividades. Con lo lingüístico, ¿qué hacen ellos? Promocionan el lenguaje hebreo. Más allá del uso de vocablos sueltos, a veces creen que solamente podés interpretar algo correctamente a través del lenguaje hebreo. Y acá resulta algo muy interesante y falaz. No es que ellos aprenden hebreo. Ellos terminan haciendo una especie de brañol, donde algunos elementos son cambiados, algunos elementos son cambiados del español al hebreo, pero no saben hebreo. No saben hebreo. Quiero que sepas que no saben hebreo. Saben un poco del vocabulario hebreo. Y no del hebreo bíblico, hay un montón de cuestiones lingüísticas que usted puede estudiar lo que ha pasado con el hebreo bíblico, sino de un hebrañol, un hebreo de muy mala calidad. Y es terrible la apariencia de sabiduría que tienen en una ignorancia tan profunda de las lenguas. ¿Sí? No saben hebreo, saben palabras sueltas. Y ni siquiera, bueno, acá en esta región conocen muy bien lo que es el portuñol, ¿verdad? Todos sabemos portuñol. Vos le preguntas a cualquier argentino y te va a decir que sí sabe hablar portugués, pero es mentira. ¿O no, brasileros? ¿Acá hay un brasilero? ¿Una brasilera? ¿La esposa de José Luis? ¿De Juan Carlos? Los brasileños te dicen, no sabes hablar portugués. Bueno, quiero que sepa que cualquier israelita le diría a un judaizante, no tenés ni idea del hebreo. Sin embargo, ellos insisten en el hebrañol y cambian algunos términos y con eso dan una imagen de conocimiento, de piedad superiores al resto de los cristianos que forman parte del cristianismo común. Ellos hablan en hebrañol y hacen todas las modificaciones posibles. Principalmente comienzan con los nombres de los libros bíblicos. Le cambian el nombre, le usan el nombre hebreo. Luego con personas bíblicas, no van a decir Moisés, ¿qué van a decir? Moshe. Y van cambiando también los procesos espirituales, incluso el vocabulario referido a la eclesiología. Por ejemplo, no le van a decir maestro a alguien que enseña la Biblia, ¿cómo le van a decir? Rabí. En vez de decir iglesia, van a decir Kehilá. En vez de decir Jesús, ¿qué van a decir? Yeshua o Yahshua. En lugar de Dios van a decir Elohim, Adonai, Yahvé, Hashem o alguna otra denominación para referirse a Dios. ¿Por qué? Porque da ese sentido de espiritualidad superior que los distancia del resto de los pobres cristianos que no tienen la iluminación que ellos tienen. Dentro de los cambios en lo cotidiano, podemos resaltar algo que es muy importante, la modificación de los hábitos alimenticios. Y llevan a los prosélitos, a sus seguidores, a cumplir con los preceptos o mandamientos. No, le van a decir mitzvot, escritos en la Torah, refiriéndose con Torah al Pentateuco y llevando una dieta kosher. Yo quiero que vos sepas que si vos sos honestamente intelectual o intelectualmente honesto, cuando vos agarras la Biblia y averiguás a qué se refiere la palabra Torah en la Biblia, vas a descubrir que es un término súper amplio. A veces se refiere a los 10 mandamientos, al decálogo, a veces se refiere a todo el Pentateuco, a veces se refiere a la voluntad expresada de Dios de otra manera. Torah, en términos muy amplios, se refiere a la voluntad revelada de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque no en toda la Biblia, cada vez que habla de la ley, está hablando a lo mismo. Sin embargo, el movimiento de raíces hebreas piensan que cada vez que la Biblia dice Torah, se está refiriendo exactamente al Pentateuco. Eso no es verdad. Pero en su falta de nivel académico, no saben comprender algo que se llama rango semántico. ¿Qué es el rango semántico? Todos los posibles significados de una misma palabra. Ellos eligen uno solo, pero no son justos al tratar el texto. Y a pesar de que el seguidor del movimiento de raíces hebreas antes nunca haya guardado los preceptos judíos, dentro del movimiento comienza a guardarlos, creyendo que esto es un camino de piedad y santificación. Se sienten más santos porque lo hacen. Y sucede lo mismo con la observancia del sábado, ¿cómo le van a decir? El Shabbat.
desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, y modifican su agenda, incluso su vida laboral. Y en lo comprendido en las modificaciones de rituales y festividades, tienen dos características. Por un lado, celebran las fiestas religiosas judías, las reinterpretan agregando a Jesús en esas fiestas, lo cual ese rasgo no estaría mal, pero empiezan a rechazar las fiestas tradicionales cristianas por considerarlas paganas. ¿Se entiende? No van a celebrar Navidad porque lo consideran pagano. Ellos están perdiendo de vista muchos aspectos del cristianismo. El cristianismo tiene un poder redentor. Yo era un pecador. Hoy soy un hijo adoptado de Dios, perdonado. He sido redimido. El cristianismo ha redimido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo tiene que someterse a Dios. Y si bien es muy posible que Jesús no haya nacido el 25 de diciembre, tengo todo el derecho dado por Dios para someter una fiesta pagana al cristianismo y celebrar el nacimiento de Jesús el día que yo quiera. Históricamente se decidió redimir una fecha, santificarla por su uso. Paganos, ustedes celebran al Dios solo, lo que sea, se acabó eso. Hay un solo Dios y un solo Señor y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Vamos a celebrar a Jesucristo. ¿Se entiende? El cristianismo históricamente es diferente al sincretismo, Históricamente tiene un poder redentor, ha redimido nuestras vidas, nos santifica por el uso. Y el cristianismo siempre ha hecho eso, y lo puedes ver a lo largo de la Biblia, cómo se santifican las cosas para un uso santo. Y podemos incluso santificar fiestas. Esto no significa que la fiesta la vamos a hacer como ellos querían, sino que vamos a borrar el rastro pagano y lo vamos a cristianizar. Y ellos empiezan a rechazar cosas como la Navidad diciendo, bueno, pero esto tiene consideraciones paganas. Bueno, todo esto sucede a la sombra de la idea superior. Tenemos que guardar el antiguo pacto, la ley de Moisés, para andar en un camino superior. Y esa es la única manera de agradar a Dios y recibir sus bendiciones. Pueden buscar un hombre que se llama Rubén Gómez, es de los pocos que ha hablado de esto en español. Y Rubén Gómez en uno de sus libros pone esto. El movimiento de raíces hebreas es un intento de recuperar las raíces de la fe de la iglesia del primer siglo, basada en el judaísmo de la época, y aplicar la Torá en todos los ámbitos de la vida de los creyentes, sean estos judíos o no. Nos encontramos con tres premisas básicas. La iglesia cristiana se ha ido desviando de su pureza original con el paso de los siglos porque ha abandonado la matriz cultural judía del siglo I y se ha dejado influir decisivamente por la lengua y cultura griegas. B. Es imposible disociar el mensaje bíblico del idioma, la mentalidad y la cultura en que nació. Eso es el mundo hebreo judío, siendo cada intento por situarlo en marco de referencia distinto un paso más en la corrupción y paganización de la fe bíblica. C. La ley de Dios, hablando de la ley de Dios como Torah, es de aplicación universal, según ellos, ¿no? Siendo Dios inmutable, no se contradice a sí mismo, por lo que la venida del Mesías no representa una ruptura con la voluntad divina expresada en los mandamientos. En el fondo, el movimiento de raíces hebreas es una gran teoría de conspiración con sesgo de confirmación. Quiero que sepas, ya voy a hablar antes de terminar este bloque, qué características tiene tanto de teoría de conspiración como de secta. Pero además tienen sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Es cuando alguien te muestra las pruebas de que vos estás equivocado y aún así decidís ignorar esas pruebas y seguir mirando lo que vos querés ver. ¿A quién le pasa un gran sesgo de confirmación? Al enamorado. ¿Vieron? Vos le podés decir, pero no te conviene, mira esto, mira, no, pero desconoce totalmente lo negativo. Es como si fingiera demencia, no va a ver sus errores, no va a ver los puntos negativos y solo va a ver los positivos. Bueno, las sectas enamoran a las personas y quedan ciegos y ven solo lo positivo y no ven lo negativo. Por eso hasta el día de hoy siguen apareciendo secta tras secta tras secta. ¿Qué antecedentes históricos tenemos? Bueno, los primeros judaizantes son los que están en la Biblia, los gálatas. En la iglesia gálatas había judíos y gentiles y algunos de ellos estaban de acuerdo con volver a la ley mosaica para crecer en la santidad. Y este es el primer antecedente histórico que podemos encontrar. Sproul dice así: una de las herejías más mordaces que haya atacado la iglesia del siglo I es la herejía judaizante. Los seguidores de esta postura
enseñaban que la comunidad del Nuevo Pacto debía seguir observando las prácticas del Antiguo Testamento, especialmente la circuncisión. El Nuevo Testamento aborda esta herejía una y otra vez y lo hace con el mayor énfasis en el libro de los Gálatas. Algunos imaginan que este pasaje prohíbe a los cristianos regresar a las prácticas judías y presenta el argumento de que hacerlo es rechazar el valor de la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que Pablo dice. Si vos volvés para atrás, aunque no te des cuenta, estás rechazando el valor de la muerte y de la resurrección de Cristo. Esto es lo que dice R.C. Sproul. Los judaizantes causaron siempre confusión entre las iglesias y distorsionaban el evangelio de Cristo, enseñando que tanto judíos como gentiles debían someterse a la ley de Moisés para ser cristianos. Y en la iglesia siempre aparecen grupos judaizantes en diferentes épocas. Y lo que tienen en común, la ley de Moisés, que tiene que ser aplicada a todo el mundo para que sea mejor. Otro ejemplo de esto, histórico, son los ebionitas, que fue una secta judío-cristiana. Y aunque no hay un consenso universal en el mundo académico acerca del origen de los ebionitas, sí podemos identificarnos como cristianos practicantes de la ley mosaica. ¿Qué más tienen los ebionitas? Son herejes en su cristología. ¿Por qué? Creen que Jesús no es divino, aunque es superior a los ángeles y al resto de los hombres, creen que Jesús no es divino. ¿Y qué más? Veían al apóstol Pablo como una apóstata, como un hereje. Este grupo fue desapareciendo gracias a invasiones islámicas, pero sus herejías, al igual que a la de los Gálatas, aparecen una y otra vez dentro del cristianismo. ¿Conocen judaizantes? ¿Nadie conoce judaizantes? ¿Sí conocen? ¿Hay algún judaizante acá? Francotirador, dispare. Pero, hermano, esto es jugar con fuego. Yo voy a seguir argumentando a través de la Biblia porque este movimiento está equivocado. Ahora estoy haciendo introducciones. Estos movimientos tienen aspecto en común con sectas cristianas. ¿Cómo cuáles? Los adventistas, los mormones, sea por judaizar o por distorsionar el evangelio. Y finalmente, muchos de ellos blasfeman contra Jesús y niegan su divinidad. ¿Qué rasgos tiene de características conspiranoicas y sectarias? Bueno, cuestionan y rechazan la teología y las tradiciones del cristianismo histórico, sugiriendo que la iglesia los ha distorsionado. Con mi amigo, él apostató hace 2 años, pero venimos discutiendo hace más o menos 15 años. Hemos discutido horas, nos hemos parado en el centro de Córdoba y hemos discutido horas, pero no es una exageración. Hemos estado 6 horas, desde el anochecer hasta el amanecer, discutiendo en una esquina del centro. Y en una de esas discusiones, yo le pregunté, ¿por qué creen que ustedes, los judaizantes, no tienen referentes académicos? Y empecé a hacer algo que no siempre se hace en las discusiones, pero a veces admito que termino haciéndolo. Voy a empujar a mi contrincante en una discusión a un punto en el que va a quedar evidente su necedad. Él me dijo, no hay referentes de buen nivel académico judaizantes, porque sí los hay como judíos y sí los hay como cristianos. Lo que no hay es cristiano judaizante, un referente intelectual. ¿Hay algún trasnochado que aparece en YouTube? Alguno que encontrarás, según tu edad, en Villiquen, Taringa, TikTok. Pero no hay teología seria judaizante. Y él me dijo, es porque se ha perdido desde Constantino hasta acá la pureza del cristianismo. Es verdad que Constantino nos hizo mucho daño y es verdad que en la providencia de Dios, gracias a lo que hizo Constantino, tuvimos muchas bendiciones. Las dos cosas son verdad. Pero él me dice, pasa que el cristianismo se distorsionó. Ajá. Entonces, no solo hay referentes académicos, sino que tampoco hay referentes históricos. Es decir, bueno, tal en tal lado creyó esto. No, me dice, esto ha estado oculto. Entonces yo le pregunté, o sea que según vos, durante 20 siglos el Espíritu Santo ha estado callado y sin obrar y sin llevar luz a nadie. Sí, me dice. ¿Y quiénes son los iluminados? Bueno, mi familia y yo, me dice. O sea que vos me estás diciendo que vos y tu familia son los primeros iluminados respecto al cristianismo verdadero. Sí. ¿Qué pasó con mi amigo? Su orgullo lo dejó ciego. No hay secta que no nazca de esta idea. Soy el primer iluminado. Síganme. Todas las sectas nacen igual y todas las sectas terminan igual, a menos que se rindan a Jesucristo. Todas las sectas terminan igual. Siempre viene esa complicación.
Este movimiento tiene características conspiranoicas y sectarias. Rechazan la teología, rechazan las tradiciones del cristianismo histórico y siempre dicen que la iglesia se distorsionó. Intencionalmente, ellos creen que lo que más se distorsionó es el evangelio. Y sus seguidores promueven una restauración del verdadero cristianismo, entre comillas, basado en ¿qué? En prácticas judías, y creen que hay un conocimiento oculto o perdido en la historia que solo ellos poseen. Nosotros sabemos, yo creo que todos los que estamos acá por el corte de la iglesia, si viene alguien trasnochado y dice, Dios me dijo que vos tenés que hacer esto otro, nosotros sospechamos de eso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ellos en vez de decir Dios me dijo, dicen el rabí no sé cuánto dijo. Y también son ideas parecidas, son fuentes improbables. Ellos dicen que ha estado oculto el conocimiento y que solo ellos como judaizantes lo poseen. Y eso les genera una exclusividad y desconfianza hacia cualquier otro movimiento. Ellos son los únicos, los iluminados, los elegidos. Y esta combinación de desconfianza a la historia, la reinterpretación de la historia de la iglesia y la idea de que hay una verdad secreta y escondida contribuyen a una narrativa que termina siendo parte en similitud a cualquier teoría de conspiración. Ellos realmente basan su entendimiento en una plataforma de conspiración. Nos han mentido, nos han ocultado la verdad. Nadie se dio cuenta por 2000 años excepto nosotros. Eso es conspiranoico y le da lugar a cualquier secta. Además, ellos se sienten superiores espiritualmente. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Que causan divisiones. ¿En dónde? Bueno, si usted viera en Tito dice, a los que siguen fábulas, siguen la genealogía, incluso siguen discutiendo con la ley, tened cuidado con esa gente. El versículo que sigue dice, al hombre que cause divisiones después de 1 o 2 amonestación, fuera. ¿De qué viene hablando? De judaizantes. Causan divisiones en las iglesias. Y ¿sabes qué? Como son dueños de rasgos sectarios, terminan dividiendo no solo iglesias, sino familias. Nadie me entiende, yo soy un iluminado, nadie más tiene la luz del Espíritu Santo, solo yo. Entonces terminan comportándose de manera sectaria. Y algo típico, bueno, ya lo dije, es querer dar una nueva interpretación al Nuevo Testamento, sobre todo de las cartas paulinas. Finalmente ponen en duda al apóstol Pablo, luego niegan el apostolado de Pablo, luego niegan todo el Nuevo Testamento, excepto esa versión judaizante y apócrifa del Evangelio según Mateo, y finalmente apóstatan de la fe cristiana. Fíjense 2 de Pedro, acompáñenme 2 de Pedro 3, 15 al 18. 2 de Pedro 3, 15 al 18. Yo quiero que sepas que las personas involucradas en los movimientos doctrinalmente judaizantes pueden estar en cualquier etapa de este patrón, diciendo que el apóstol Pablo no se entiende, o diciendo que el apóstol Pablo es un falso apóstol, o negando el Nuevo Testamento. Siempre hay variantes, pero fíjate este pasaje cómo nos ayuda a comprender algo muy importante. ¿Quién escribió la carta 2 de Pedro? Pregunta fácil. ¿Quién? Pedro. Fíjense 2 de Pedro 3, 15 al 18. Consideren la paciencia de nuestro Señor Jesús como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Yo tengo una pregunta. ¿Pedro tenía un mal concepto de Pablo? ¿Se acuerdan lo que pasó en Gálatas? Pablo retó a Pedro, ¿por qué? Por judaizar. Pero él lo sigue considerando un hermano amado. Y no solo eso. Dice, fíjense qué interesante esto. Asimismo, Pablo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Le ha parecido que Pablo por ahí tiene cuestiones difíciles de entender? Sí, a veces así, para Pablo, ¿qué quisiste decir acá? Sin embargo, que sea difícil no lo hace falso. Dice, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen
como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Antes de leer el 17 y el 18, quiero hacer dos observaciones. ¿Quiénes le dan vuelta a lo que Pablo enseña? ¿Qué características tienen? ¿Cómo son? Ignorantes y ¿qué más? Inestables, inconstantes. Yo quiero que sepas, sin temor a dudas, que el que arranca en un movimiento como el de Raíces Hebreas tiene estas características. Es ignorante, pero aparenta conocimiento, y es inconstante. Y es solo una vuelta más en su historia de no saber comprometerse con una iglesia local. Son personas que generalmente tienen tras de sí un currículum, en donde han estado rebotando de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, porque nadie tiene la luz excepto ellos. Tienen estas dos características, son ignorantes y son inconstantes. En otros momentos Pablo también dice, debiendo ya ser maestros de la ley, no razón, hablan de lo que no entienden, de lo que no conocen. Bueno, esa es una observación, comprender que esas personas que atacan al Nuevo Testamento son ignorantes e inestables. Pero hay otra observación mucho más importante, que es que así como tuercen eso, tuercen el resto de las Escrituras. Y la manera gramatical en la que Pedro está hablando está dejando un punto muy claro. Las cartas de Pablo forman parte de las Escrituras. El apóstol Pedro está validando al apóstol Pablo como un mensajero divino, poniendo sus cartas al nivel de las Escrituras. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Son débiles, son ignorantes, son inestables, son inconstantes y tuercen lo que Pablo enseña como tuercen al resto de las Escrituras. Que diga el resto es significativo. Podría haber dicho como lo hacen con las Escrituras, como lo hacen también con la Biblia. No dice como al resto de las Escrituras. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que él está incorporando a las Escrituras las cartas de Pablo, que son las que vos y yo tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces el judaizante dice, no, Pablo todo mal con Pablo. Bueno, si está todo mal con Pablo, va a estar todo mal con Lucas. Ya nos sacamos Hechos y el Evangelio según Lucas. Pero mira, Pedro está a favor de él. Entonces está todo mal con Pedro. Segunda de Pedro, primera de Pedro, chau. Y el discípulo de Pedro, ¿quién era? Marcos. Entonces sacamos Marcos. Y empiezan a mutilar el Nuevo Testamento. Primero dicen que no lo entendemos, pero luego dicen, no, esto sobra. ¿Cuál es el rasgo? Que son tan ignorantes que su principio no es así. Che, todo el Nuevo Testamento está mal. No. Su principio es, no hemos entendido el apóstol Pablo. E incluso sus líderes no son honestos. Y esto lo van revelando de a poco, como mostrando un poco de luz a sus prosélitos, de quienes sacan poder y dinero. De a poquito van haciendo esto. Pero fíjense, el 17 y el 18. Por tanto, amados hermanos, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. ¿Qué te toca estar en guardia? ¿Sabes que va a haber ignorantes e inconstantes que van a atacar a la Biblia, a las Escrituras? Está en guardia, hermano. Hermano paraguayo, tenés que estar en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro, cuyo liderazgo en la iglesia primitiva fue otorgado por Jesucristo, reconoce al apóstol Pablo como hermano en la fe, como un amado hermano, y también reconoce su autoridad apostólica al poner sus cartas al nivel de las Escrituras. Y señala que dos tipos de personas tuercen las Escrituras: los ignorantes y los inconstantes. El resultado de esto, ¿saben cuál es? La perdición eterna de ellos. Por eso nos exhorta a nosotros a estar atentos y listos para no caer en los engaños de herejes, para defender nuestra fe y crecer en el conocimiento de Jesucristo. Los cristianos protestantes entendemos que nuestra máxima autoridad es Dios. ¿Pero qué usa Dios para gobernar a su pueblo? La Biblia. Él gobierna a su pueblo a través de la palabra. Y creer esto es parte de nuestra identidad. No hay persona, ni tradición, ni institución humana, ni movimiento que esté por encima de la Biblia. Cualquier amenaza a este principio debe ser identificado como un ataque directo a la fe bíblica. Esa que fue entregada, como dice Judas en su versículo 3, una vez y para siempre a los santos. Nosotros tenemos que aprender a reconocerlos a tiempo, porque el daño que hacen es terrible. Hay un daño espiritual y hay un daño sobre las iglesias y un daño sobre las familias. Tenemos que ser sabios, tenemos que conocer, tenemos que saber qué está en juego.
Está en juego la salvación o la perdición de la gente. Está en juego la unidad o la división de la iglesia y de las familias. Parecen cosas muy lindas, son atractivas, son llamativos. Mira cómo habla el hebrañol, qué tierno. Son siervos del ángel de luz, el que se viste como ángel de luz. Son siervos de aquel que se viste como ángel de luz y traen destrucción. ¿A dónde atacan? A la Biblia, a la revelación de Dios. ¿A dónde atacan? Al Evangelio. Y nos llevan o nos quieren arrastrar a un estado de espiritualidad inferior, pero más supersticioso, más místico, más esotérico, como si las palabras en hebreo tuvieran cierto poder místico. No lo tienen, hermano, no lo tienen. Hicimos una introducción. En las próximas 2 ponencias vamos a ver cómo fue el contacto de la iglesia primitiva con los judaizantes. Y ahí van a surgir diferentes preguntas y vamos a buscar las respuestas en la Biblia. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos este tiempo. Rogamos, Señor, que nos ayudes a estar atentos, a ser humildes frente a tu palabra, a abrir nuestro entendimiento, bendecinos a través de la lectura, de la reflexión. Señor, que este tiempo sea aprovechado para tu gloria, para el crecimiento de tu pueblo, para la protección de tu pueblo. Señor, si hay alguno de mis hermanos que está dudando respecto a esto, te ruego que lo convenzas, utilizando la palabra, que el Espíritu Santo utilice la palabra para convencerlo de la verdad y guiarle a la verdad. Gracias, Padre, por este tiempo. Por favor, bendecinos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.